Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Hemos escuchado bastantes historias de nahuales o de seres extraños que se transforman en ciertos animales como perros o lobos gigantes. Muchas de estas historias se dan en ciertos lugares rurales, donde existen diferentes tipos de pactos y donde la gente es orillada a este tipo de situaciones para poder seguir con vida o poder buscar el sustento cada día, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Crecí en un tranquilo pueblo de Tlaxcala, donde las casas eran escasas y el vasto terreno estaba dedicado principalmente al cultivo de maíz. Nuestra casa estaba ubicada en la calle principal, con una fachada que daba directamente a la vista del pueblo. Justo al frente de nuestra vivienda estaba el cuarto donde mis padres descansaban, un espacio modesto con techos de lámina y una antigua puerta de madera que el tiempo había desgastado, revelando marcas de su historia. Atrás de la casa, en la misma dirección, se encontraba la cocina de humo, donde el horno de leña emanaba aromas que inundaban nuestros días cada que mi mamá cocinaba. Un baño de temazcal, que también servía como escalera para acceder a la azotea, donde mi madre me obligaba a tender la ropa y grandes sábanas, y completando esta parte de la vivienda, curiosamente, justo en esa área, estaba ubicado un chiquero, donde los sonidos de los cerdos eran una parte cotidiana de nuestra rutina. Los lavaderos se situaban cerca, y a menudo el agua estancada formaba un lodazal que rodeaba el entorno en donde los puercos regularmente se acostaban o comían el maíz que mi hermano les daba. Mi familia y yo compartíamos momentos en torno al pozo de agua, un elemento esencial para nuestra vida diaria, pues de ahí sacábamos el vital líquido. Estaba justo al lado de una espaciosa habitación que cumplía doble función como sala y bodega, donde se guardaban diversas herramientas y muebles viejos que mi padre acumulaba para darles mantenimiento, cosa que jamás sucedió. En el centro del hogar se desplegaba un patio que daba paso a los espacios naturales que rodeaban la casa y donde comenzaba la milpa de la familia, y en la que todos los días trabajábamos. Sin embargo, lo que más me llamaba la atención eran las jardineras que flanqueaban la pieza grande. A lo largo de toda la orilla de la propiedad, estas jardineras contenían piedras pintadas de blanco, una decoración que añadía un toque singular a nuestra vivienda. A simple vista, parecía un lugar apacible y acogedor, donde la vida transcurría de manera apacible. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrí que detrás de la fachada tranquila de nuestra casa se ocultaban misterios y secretos que desencadenarían una serie de eventos inesperados y desconcertantes. Las historias y leyendas de mi pueblo siempre habían rodeado la milpa y eran misteriosas, sobre todo en el mes de julio, cuando las plantas alcanzaban su máximo esplendor y los campos se convertían en un mar de verdes mazorcas que parecía ocultar misterios en cada rincón. Así fue como el relato de nuestro vecino comenzó una tarde que mi padre le invitó a un café, pues andaba muy espantado. Él contaba una historia de encuentros nocturnos con figuras inquietantes que parecían desvanecerse entre la tupida milpa. Siempre que terminaba la labor se sentía observado todo el tiempo y sentía que algo estaba entre las plantas como mirando cada movimiento o gesto que hacía. Incluso alguna vez sintió tanto la presión que tiraba piedras o retaba lo que estuviera ahí dentro, que saliera, que mostrara la cara para enfrentarse, pero solo obtenía silencio, uno inquietante, que solo era roto por los sonidos de las cigarras y las aves que a veces salían despavoridas del campo,
como si algo las hubiera asustado de pronto. Mientras contaba la historia, el hombre se notaba muy nervioso. A duras penas podía hablar de la ansiedad que tenía y le daba grandes tragos al café, que después mi padre le puso algo fuerte para que se tranquilizara y continuó con la historia. Afirmaba que la noche en cuestión regresaba de una fiesta, quizás influenciado por el estado de ebriedad y la oscuridad. Es que su mente comenzó a jugarle trucos y los sonidos de la naturaleza se transformaban en susurros de intrusos acechantes. De cierta forma y acostumbrado a estas manifestaciones, empezó a caminar a prisa por la vereda mientras sus pasos resonaban al pasar por la gravilla del camino. De pronto notó que se podían escuchar otros pasos detrás suyos. Harto y temeroso de la situación, empezó a vociferar y encarar a lo que estuviera siguiéndolo, y sus gritos serían escuchados por unos hombres que caminaban delante de él. La luz tenue de la luna que se asomaba por entre las nubes reveló la presencia de unos hombres que salieron de manera intempestiva de la milpa. Tan solo se quedaron un buen rato ahí sin decir nada, y solo se podían escuchar sus respiraciones agitadas y unos susurros apenas audibles de parte de estos sujetos, provocando en el vecino más temor y pesar por no haberse ido armado por lo menos con un cuchillo. De pronto, y así como surgieron, los dos hombres que había visto entraron en la milpa, desapareciendo entre los altos tallos de maíz. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de él, imaginando lo peor, temiendo ser asaltado. Se quedó paralizado entre unos troncos y sin saber si avanzar o retroceder. El tiempo transcurrió lentamente, y al paso de los minutos, que parecían eternos, el silencio se vio interrumpido por la aparición de dos perros, uno grande y negro, que gruñía de forma amenazante, y otro más pequeño y escuálido, cuya piel se le pegaba a los huesos y parecía tener sarna. El poco pelaje que se le notaba lo revelaba. Aquella visión le provocó un escalofrío aún mayor y en su mente, la posibilidad de que estos animales fueran más que simples perros comenzó a tomar forma en la imaginación alimentada por el miedo que sufría. Aquellos animales tan solo estaban ahí, mirándolo fijamente con sus ojos translúcidos y brillantes, además de los gruñidos amenazantes que obligaron al hombre a cambiar su camino, evitando cualquier posible encuentro con lo desconocido que parecía aguardar en la milpa, yéndose por un camino más largo y descampado para por lo menos saber si alguien o algo lo seguía, pero continuó sin contratiempos, solo escuchando los ladridos de estos canes a lo lejos, hasta que se perdieron nuevamente entre las milpas. Cuando finalmente llegó a la comunidad, se encerró en su casa para evitar salir del susto que le dieron. Por eso había ido a buscar a la abuela, pues ella curaba de espanto, y en tanto hablaba con mi papá, todos estábamos extrañados de tal situación. Los siguientes días en nuestra casa, especialmente en la parcela y los chiqueros, es que comenzaron a suceder cosas extrañas. Había ruidos que atribuían inicialmente a los animales de la noche, que a veces llegaba a robarse pequeños animales, pero los cerdos a veces los corrían, y a veces llegaban perros extraños que se escondían detrás del pozo, pero luego de la historia del vecino es que esos ruidos y manifestaciones cobraron un matiz más perturbador. En los rincones de la casa se comenzaron a escuchar susurros y gruñidos que se mezclaban con un vientecillo fuerte que llegaba de pronto, y las sombras en la milpa tomaban formas inexplicables. Era como si algo estuviera al acecho. A veces llegamos a ver sombras que de pronto se metían rápidamente entre las plantas, o éstas eran tumbadas por fuerzas invisibles, o por lo menos durante la oscura noche. Aunque buscábamos explicaciones racionales, en el fondo, sabíamos que algo más estaba ocurriendo, y tenía que ver con la historia del vecino. Esa extraña historia de los hombres misteriosos y los perros inquietantes se fundió con la ansiedad que nos producía estar expuestos a esas extrañas visitas que no cesaron durante las siguientes noches. Mi abuela afirmaba que sentía que el mal acechaba en las milpas, donde una vez fue un lugar de vida y crecimiento,
se convirtió en un escenario de misterio y temor, donde lo inesperado podía surgir de cualquier rincón. Nuestro vecino había desencadenado una serie de sucesos que nos llevaría a descubrir la verdad que se escondía detrás de esos encuentros nocturnos. Una verdad que nos sumergiría en el pavor. Noches después enfrentaríamos las cosas más extrañas. Fue una en que, en ausencia de nuestros padres, mi abuelita, mis primos y yo, nos encontrábamos en casa. Ya nos íbamos a dormir cuando la tranquilidad se vio interrumpida por ruidos extraños que provenían del techo de la casa. Parecía que alguien intentaba robar los tanques de gas que se encontraban en la parte superior. La oscuridad se cernía sobre nosotros y solo un tenue foco iluminaba el patio, mostrando sombras inquietantes. Mi abuela no dudó en enfrentarse a los posibles intrusos, saliendo al patio y gritando para espantarlos. Nosotros, mis primos y yo, nos sumamos a las amenazas, recogiendo piedras de las jardineras que bombardeaban el frente de la casa. Las lanzábamos hacia el techo, intentando ahuyentar a aquellos que intentaban llevarse los tanques. Pero entonces algo extraño sucedió. Las pedradas que arrojábamos con ímpetu hacia el techo fueron devueltas hacia nosotros. Las piedras comenzaron a caer a nuestro alrededor. El miedo y la sorpresa se apoderaron de todos nosotros. En medio de la penumbra, pudimos distinguir una figura negra en el techo que parecía retorcerse de dolor. Estaba agazapado mostrando su cabeza, pero podía jurar que era un animal lo que estaba ahí. Pero de pronto, un ladrido de agonía resonó en el aire y nos dimos cuenta de que en realidad no se trataba de un ladrón humano, sino de un perro negro. La confusión y el asombro se mezclaron con nuestros corazones. Mis primos y yo, impulsados por la adrenalina del momento, continuamos arrojando piedras hacia la figura, intentando alejar al can de nuestra casa. En un instante, el perro negro pareció tambalearse y casi caer al tejado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando a un animal muy extraño, con una inteligencia que desafiaba cualquier lógica, y nuestras pedradas habían alcanzado su objetivo. El perro, en medio del dolor, nos dirigió un último gruñido amenazante y emprendió su escape, no sin antes hacer unos ruidos muy extraños que provenían de su hocico. Era como si estuviera intentando hablar, decirnos insultos y cosas horrendas. Ahí fue cuando sentimos miedo y nos fuimos a abrazar a la abuela para que nos protegiera de lo imposible. Aquel animal tan solo se dejó caer en sus dos patas traseras y de forma increíble corrió hacia el lado de los chiqueros, donde podía bajar rápidamente y alejarse de nosotros para meterse en las milpas. Después de ese extraño episodio, nos refugiamos dentro de la casa, aún perplejos por lo que habíamos presenciado. No podíamos comprender cómo un perro podría haber reaccionado de esa manera y responder a nuestras acciones con una agresión similar. Pero además, hablar con una voz siniestra y ronca, acompañada de gruñidos escalofriantes. Nos preguntamos si habíamos sido testigos de algo más allá de lo que podíamos entender, y si el perro en realidad era lo que parecía o si había algo más. Entonces, recordamos la historia del vecino y su encuentro con los perros de la milpa. Había relación, pero no entendíamos de qué forma. Nos dormimos y al siguiente día mi abuela salió apenas amaneció a ver por los chiqueros. Yo la seguí y me di cuenta de que había huellas que se marcaban ahí por el lodo y eran de un perro, pero las patas eran enormes. A partir de ese día y todos los días se escuchaba que subían a la azotea y lanzaban gruñidos. Esta situación continuó hasta que terminó la cosecha. Al año siguiente, cuando el maíz no estaba del todo crecido de tal manera que permitía esconderse entre la milpa, volvieron a escucharse ruidos, y el acecho fue el mismo durante la noche. Algo andaba merodeando la casa y la del vecino. Muchas veces se escuchaba que alguien intentaba entrar por la puerta, rasguñando o empujando, y al ir a investigar,
Solo encontrábamos orines o inmundicia de perro, aparte de que había pelos por todas partes. Mis padres, al investigar y quedarse despiertos en la noche, miraron que en realidad algo andaba entre la milpa. A veces, en pláticas con el vecino, determinaron que se trataba del mismo perro negro que nos acosaba y al que vimos tiempo atrás. Pero no nos explicamos por qué nos quería espantar. Pero ese año, siendo el mes de mayo, llegaron unos tíos y se acomodaron en un cuarto para pasar una temporada, y se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando, no solo en la milpa, sino en la comunidad. Pues la gente afirmaba que había seres muy extraños y perros misteriosos por los caminos, y más cuando caía la noche. Se les podía ver merodeando en las casas y muchos animales de corral desaparecían. Eso los asustaba, pues no tardarían mucho en llevarse quizá niños pequeños o hacer tropelías en el pueblo. De tal manera que uno de los tíos, el más viejo y experimentado en el campo, le dijo a mi padre y abuela que se trataba quizá de algún nahual, un ser híbrido de animal y persona, una que había vendido su alma al diablo para transformarse. Nadie creía tales cosas, pero los acontecimientos y el enfrentamiento con una extraña criatura que parecía hablar nos daba la idea de que quizás sí era cierto y que esa cosa que merodeaba no tenía muy buenas intenciones. De tal suerte que una noche se reunieron y acordaron atrapar al nahual. Buscaron a un señor brujo de la región para determinar cómo hacerlo, y fueron de pueblo en pueblo, de un lado a otro, buscando todos los remedios e historias que se sabían de estos seres, yendo a iglesias por agua bendita, y llevaron a bendecir cuchillos y una pistola. Hicieron pequeños orificios en las paredes, donde pudieran ver hacia la calle, hacia la parte de atrás de la casa, además del cuarto de mis papás. Todo lo hicieron meticulosamente, preparando la trampa para el perro negro, que a veces era acompañado por el perro sarnoso. Aunque a este se le miraba poco, era el que dejaba un rastro de asquerosidades a su paso, además de pestilencias. Una noche, después de vigilar y aprender la rutina de los animales, así como de acercarlos al cebo que habían dispuesto, ocurrió que justo cuando el perro negro atravesaba el pozo, los tíos salieron rápidamente. Lo cercaron y uno de ellos apuntó con la pistola mientras que otro, velozmente y con el cuchillo en mano, trazó un círculo de polvo preparado con cal y sal alrededor de ambos animales. Curiosamente, no podían salir de dicho círculo, por más que lo intentaban. Emitían gruñidos y el perro negro intentaba hablar con una voz gutural y ronca. El nahual, al percatarse de su incapacidad para escapar, se alzó sobre sus patas traseras, sorprendiendo a todos al escuchar al perro hablar como si fuera una persona. Les ofreció dinero, animales de granja o sacos de semillas con tal de que lo liberaran. Mis tíos le respondieron que no estaban interesados y que lo dejarían allí para que cuando amaneciera muriera despellejado y no pudiera regresar a su forma humana. Ante la falta de persuasión y a medida de que el tiempo avanzaba, el nahual imploraba con mayor desesperación, emitiendo llantos dolorosos. Finalmente, les reveló quién era e imploró compasión para su esposa e hijos, ya que si la gente se enteraba de su identidad como nahual, irían tras sus hijos y los lincharían. Mis tíos sopesaron sus opciones después de haberlo interrogado lo suficiente, y le comunicaron que lo liberarían únicamente si juraba que nunca más robaría ni merodearía por el pueblo. Le advirtieron que, si llegaban a descubrir que continuaba robando, aunque fuera en otro pueblo, revelarían su verdadera identidad sin importar las consecuencias. El perro se retorcía entre llantos y súplicas hasta que prometió no andar espantando gente o robando algo y que se iría lejos con su familia a otra parte, pero que por favor lo liberaran y lo dejaran continuar con su vida. Compadecidos, así lo hicieron. Uno de mis tíos rompió el círculo y el perro nahual salió huyendo, seguido del perro más pequeño, que aunque éste no hizo juramento, entre ellos se debían de entender, mientras el tío disparaba al aire para lanzar una advertencia. Con el paso del tiempo no se les volvió a ver a esos perros,
y solo mis tíos y mi padre sabían de la identidad del nahual, y afirmaban que esos hombres ya se habían retirado del pueblo y quizá de la región. ¿Quiénes eran aquellos nahuales? Jamás supimos si nuestros familiares se llevaron ese secreto a la tumba. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.